aplicando, como se ha estudiado en la teoría, en el cual tenemos la aplicación ya de los sensores, tanto los de tipo capacitivo como los de tipo inductivo, vamos ahora a iniciar a hacer las conexiones ya de ellos. En esta práctica tenemos circuitos utilizando los sensores que son de tipo óptico, en los cuales con salida NPN, con un voltaje de fuente en alimentación de positivo o negativo de 15 voltios, recordando que lo que tenemos en fuente solamente son máximo 15 voltios, aunque el sensor podrá utilizar hasta un voltaje de 30 voltios. Luego tenemos un relé. Esta parte de acá es lo que tenemos, que es el relé. Recordemos que el relé sirve para poder conmutar potencia. Esta parte de acá es bien importante saberlo, ya que sabemos que es un solo encapsulado. Inicialmente lo que tiene el relé es que está la conexión directa, que se llama contacto normalmente cerrado. Acá se tiene el NC. Luego, cuando se energiza la bobina, sabemos que la conmutación la hace del común hacia el que estaba NO, o sea, normalmente abierto. Nosotros estamos utilizando el normalmente abierto, el conector normalmente abierto, para poder energizar una bobina de un contactor. Un contactor lo que sirve es para conmutar corrientes altas o conmutar potencia considerable. Luego tenemos el circuito de fuerza, el cual se tiene acá. Al energizar K1, estos son contactos de fuerza de K1. K1 va a cerrar, alimentando así la máquina que funciona a 120 voltios. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar acá? Es la aplicación en sí del relé, del relé conectado con el sensor. Acá tenemos el sensor, es el que va a detectar cualquier material en lo cual tenga acá su corte en el láser, el cual él va a emitir. Entonces luego se tiene una salida negativa, ya que es de tipo NPN, es el sensor que nosotros tenemos ahí. Acá esta parte, si nos recordamos, tenemos la parte de censar. Él va a censar acá cualquier objeto el cual estemos nosotros acercándole ahí. Sensa, procesa, que sería el relé, luego muestra acá en el motor, en el cual la máquina debe de efectuar su giro. Es lo que se debe de efectuar su giro. De esa manera tenemos una aplicación de los sensores para poder gobernar una máquina. Puede ser una luminaria o puede ser otro dispositivo. Luego también puede ser otro tipo de sensor, ya sea uno de tipo inductivo o uno de tipo capacitivo, los cuales tenemos acá en el laboratorio. Luego pasamos a la realización de ellos, a la parte práctica, en el cual tenemos la fuente de alimentación, como lo tenemos en el diagrama, la fuente de alimentación, la alimentación del sensor, que ya hemos estudiado en videos previos, positivo o negativo. Luego tenemos acá la salida, que es una salida negativa, en la cual estamos gobernando en sí una de las terminales del relé. Recordar que el relé no tiene una polaridad, que es una bobina. Luego el cierre, traemos el positivo para poder accionar así la bobina de relé. Tenemos la alimentación, que es a 120 voltios en el contacto normalmente abierto, el NO, y luego gobernamos la bobina del contactor. Yo he agregado esa luminaria en paralelo con la bobina del contactor. La bobina del contactor sabemos que tiene las nomenclaturas de A1 a 2, o sea, es la entrada de línea y la referencia del negativo. Yo solamente esta luminaria lo he dejado acá para indicar que el contactor está activado. Luego tenemos la alimentación de la línea de 120 voltios para el contacto
para los contactos de fuerza, sabemos que los contactores tienen contactos de fuerza, los cuales son 1, 2 o L1, T1, L2, T2 o 5, 6 y L3 con T3. Y este pues es un contacto auxiliar que sirve para el control de motores. Entonces los contactos de fuerza son los que hacen la continuidad a la hora de poder analizar la bobina de hélice. ¿Por medio de qué lo vamos a gobernar? Por medio del sensor que tenemos acá. Entonces podemos nosotros utilizar acá, vamos a utilizar esta herramienta para poder activar así la máquina. Y ahí podemos nosotros verificar el funcionamiento de este tipo de máquina. Ahí nosotros podemos visualizar la máquina está girando. Allá en el eje del motor, allá en la parte como le digo, la luminaria solamente me está indicando que el contactor está activado y por ende la máquina está activada. ¿Quién sirve para poder estar gobernando todo el funcionamiento del accionamiento de máquina? Es el sensor. El sensor es un dispositivo importante, ya que lo que sensa es cualquier material que él puede detectar. Así podemos tener esta aplicación en bandas transportadoras, también en otras aplicaciones industriales, las cuales son bien importantes para poder estar trabajando y así poder encontrar cómo es la similitud de lo que se estudia en la teoría con respecto a lo que se pueda ver las aplicaciones prácticas. ¿Podemos cambiar otro tipo de sensor? Sí se puede, el cual pues vamos a desarrollarlo en este momento. Así también como hemos estudiado el sensor óptico, también puedo agregar un sensor inductivo. Acá por ejemplo yo tengo un sensor inductivo, el cual pues solamente, como sabemos al principio de funcionamiento, solamente va a funcionar al detectar metales acá en la parte del receptor. Luego lo demás pues sigue manteniendo el mismo funcionamiento para poder activar el motor. Entonces siempre gobernando un relé, el funcionamiento siempre de una tensión a 15 voltios, y ahora pues podemos visualizar acá su funcionamiento, en el cual tenemos un sensor de tipo inductivo, siempre con una salida digital, funciona solamente al detectar metales, ya que al detectar otro tipo de material no activa. Por ejemplo, tengo este material que no es un conductor, pero al colocarle un material que sí es conductor, activa la máquina, ya que detecta metales. Podemos comprobar una de estas tipos de aplicaciones es bien importante, porque se utiliza mucho en conteo de piezas metálicas. Ahí se ve la aplicación bien práctica de este tipo de sensor. Así también el de tipo capacitivo. Podemos conectar este sensor y funcionaría de la misma forma, activando pues la máquina para poder visualizar el funcionamiento y la parte de cómo se gobierna este tipo de máquinas por medio de los diferentes sensores. Aclaro, tienen que ser salida digital, no podemos trabajar en la salida analógica, ya que el accionamiento lo hace o encendido o apagado. Entonces ya sabemos la diferencia entre la señal analógica y la señal digital. Entonces necesariamente debe de ser salida digital, encendido o apagado, o estados 1 o estados 0. Así que de esa manera podemos nosotros comprobar el funcionamiento y la aplicación también de los sensores en sus diferentes clases, ópticos, capacitivos, inductivos, que son los que tenemos acá en la institución. Los invito a que siempre leamos y podamos también comprender la teoría que a ustedes se les comparte. Así que muchas gracias, veamos siempre el video.